Doctor, sabe que toda la vida siempre he tenido anemia y nadie me lo han logrado descubrir qué es lo que tengo. ¿Usted podrá verme? Una causa frecuente en la consulta. Vamos a ver cuál de las más frecuentes. Buenos días, mi nombre es Alexis Vidal, soy médico internista y hoy día vamos a ver una de las causas frecuentes en hematología, lo que es la anemia. Cuando uno habla de anemia, hay que entender que no hay solamente un tipo, sino que uno la puede clasificar. Hoy día vamos a conversar de la anemia de tipo más frecuente, que es la anemia de tipo ferropénica. Si tuviésemos que clasificar el tema de las anemias, podríamos hacerlo de la forma más frecuente por el tamaño en sí de los glóbulos rojos. Eso significa que vamos a tener tamaños grandes, normales o pequeños. Lo más frecuente es encontrar en el fondo anemias que tienen un glóbulo rojo de tamaño pequeño, a lo que se le llama anemia microcítica. Y dentro de este tipo, dentro de esta clasificación, lo más frecuente justamente es la anemia ferropénica. Y esto es súper importante entenderlo porque no es la única causa, tenemos múltiples causas de anemia por distintos tipos de déficit, B12, ácido fólico, anemia de enfermedades crónicas, anemia hemolítica, incluso las hemoglobinopatías, microesferocitosis familiar, entre otras cosas. Pero hay que entender que dentro de las anemias de tamaño pequeño, microcítico, podemos clasificar en este segmento lo que son las anemias ferropénicas que venimos a hablar el día de hoy. Primero, hay que entender como definición que una anemia en sí es la disminución de la masa eritrocitaria. Esto se ve en reflejo en un hemograma como la disminución de la concentración de la hemoglobina. Ahora, hay distintos valores propiamente tal en hombres y en mujeres. Si tuviésemos que mencionarlo, un valor en el fondo estándar que uno podría ocupar en hombres con una hemoglobina menor de 13 y en mujeres una hemoglobina menor de 12. Esto tiene algunas variaciones obviamente en la niñez y tiene algunas variaciones también durante el embarazo. Pero el concepto en general es ese. ¿Por qué es importante? El hematocrito se ve muchas veces alterado respecto a la concentración propiamente tal de la masa eritrocitaria con el volumen que existe de plasma. Por ende, un paciente deshidratado va a tener una mayor cantidad de hematocrito, pero no porque tenga más cantidad de glóbulos rojos, sino porque tiene una disminución del plasma propiamente tal o del líquido en sí. Por eso es mejor hablar de hemoglobina, que se ve menos alterado por este punto. Ahora, dentro del punto de vista de las anemias ferropénicas, si tuviésemos uno que clasificarlo por la fisiopatología, hay que entender que pueden suceder tres grandes eventos. El paciente en el fondo o tiene una baja ingesta de fierro, el paciente puede tener una malabsorción de fierro o estar sangrando, siendo este punto, el sangrado, lo más frecuente. Por lejos, sobre el 80-90% de los casos, se presenta en anemias ferropénicas por sangrado, de distinta índole. Tenemos pacientes, por ejemplo, que son lo más frecuentes, las mujeres en edad fértil, donde tienen menstruaciones abundantes, metrorragias con coágulos, con gran cantidad de uso de toallas higiénicas durante su mismo periodo menstrual, hace que se acostumbren, entre comillas, a andar de una u otra manera con estos sangrados abundantes. Y muchas veces cuando uno le pregunta a los pacientes, disculpe, ¿usted ha tenido algún tipo de sangrado? Y dice, no, sabe que no, ha andado bien. Pero cuando uno empieza a consultar sobre justamente el tema ginecológico, nos encontramos que el paciente se encuentra con una metrorragia o menometrorragia importante. Es súper importante preguntar dirigido, sobre todo en pacientes mujeres en edad fértil. La segunda causa por sangrados, estamos hablando de las causas gastrointestinales, hemorragias digestivas de distinta índole, alta o baja. Obviamente esto va a depender de la edad. Un paciente joven con abuso de antiinflamatorios es distinto a un paciente añoso con baja de peso y una anemia, que me hace pensar en un fenómeno neoplásico como por ejemplo un cáncer gástrico, entre otras cosas, por supuesto. Entonces vamos a tener estos tres tipos propiamente tal. Ya vemos algunos aumentos de las pérdidas, cuáles serían las causas más frecuentes. ¿Qué pasa cuando existe una disminución del aporte propiamente tal? Esto se debe a dietas inadecuadas, lo cual ya es bastante raro de ver. No imposible, pero sí bastante raro. Lo cual en el fondo se ve más en pacientes que quieren ser vegetarianos o veganos, con un mal balance propiamente tal
nutricional. Eso no quiere decir que tener estas características de vegetariano o vegano me pueda impedir absorber el fierro. Sin embargo, tiene que tener, como toda nutrición, una nutrición balanceada, que logre en el fondo los aportes requeridos para el organismo. No estoy en contra de ninguna de las dos. Al contrario, una dieta de ellas bien llevada no debería causar ningún tipo de problema. Por otro lado, podemos enfrentarnos a lo que es la disminución de la absorción. Y tenemos distintos tipos, por ejemplo, desde cirugías gástricas o pacientes con acloridria o síndromes definitivamente mal absortivos, como por ejemplo, lo más frecuente es la enfermedad celíaca. Si nos damos cuenta, las causas para una anemia de tipo ferropénica son muchísimas. Por eso es importante entender que el diagnóstico en sí es de descarte y tenemos que ir viendo a qué enfoca la historia clínica del paciente. Si vamos al cuadro clínico propiamente tal, hay que entender que el síndrome anémico se va a presentar por una debilidad, palidez de mucosas, puede presentar en casos más agudos taquicardia, palpitaciones, incluso podríamos escuchar algún tipo de soplo funcional al examen físico cardíaco. Bueno, disnea, menor apetito, mayor irritabilidad, cefalea, incluso llegando hasta cuadros depresivos. Si nos vamos directamente de lleno a lo que es la ferropenia, podemos tener estomatitis angular, glositis con lo que es la lengua lisa, depapilada en el fondo, dolorosa, inflamada, coiloniquia, las uñas quebradizas, pica, que es la sensación de intentar comer tierra incluso, el pelo frágil, podemos tener incluso hasta una disfagia orgánica con estenosis esofágica. De las pruebas de laboratorio propiamente tal, lo primero que nos vamos a enfrentar es a un hemograma, como ya le iba comentando. ¿Qué podemos tener en un hemograma en un paciente con una anemia ferropriva? Bueno, anemia, para empezar. Una disminución en el fondo de la masa eritrocitaria con hemoglobinas bajas, de distinta índole, leve, moderado, severo. Por otro lado, en el fondo hay que entender que estos glóbulos rojos van a ser pequeños y por eso vamos a tener que medir el BCM, el volumen corpuscular medio. Menor 80 ya uno habla de una anemia microcítica. Y por otro lado tenemos que ver hipocrómico también en el fondo, entendiendo que es una anemia con un glóbulo rojo pálido en sí. Ahora, por otro lado, vamos a tener en cuenta de que el índice reticulocitario, si podemos calcularlo, va a ser una anemia no regenerativa. Y esto se entiende. Hay que entender que la fábrica de la célula, que es la médula ósea, va a estar un poco mermada porque le falta materia prima y esta materia prima va a ser el fierro. Entonces, el índice regenerativo va a estar disminuido. Ahora, bueno, podemos ver en realidad un poco de leucopenia y una trombocitosis reactiva, que puede normalizarse una vez que los niveles de fierro se normalicen. Por otro lado, respecto a lo que es la cinética de fierro que vamos a tener que solicitarla ante esta sospecha, vamos a tener una sideremia baja, una ferritina baja. Los niveles de transferrina van a estar elevados, con la capacidad de fijación de la transferrina también elevados. Y por otro lado, la saturación de transferrina baja. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque este perfil de fierro nos va a hacer diferenciar, por ejemplo, de una anemia de enfermedades crónicas. Hay que entender en el fondo que los porcentajes de saturación de fierro va a estar distinto en anemia de enfermedades crónicas. Si estamos considerando lo normal sin paciente sin mayor patología, los niveles de saturación deberían estar sobre 30. En enfermedad renal crónico, algunos dicen entre sobre 20 o algunos 25, pero ese es el concepto que debería estar un poco más elevado. Cuando ya está mermado, está disminuido, nos damos cuenta que existe una anemia de tipo ferropénica. ¿Cómo vamos a empezar el estudio dirigido de un paciente con estas características? Depende el perfil del paciente. Si estamos hablando de un paciente joven, en edad fértil, con ciclos menstruales, mujer, lo primero que hay que descartar es una causa ginecológica. Y no quedarnos simplemente al paciente simplemente sangra por sus menstruaciones. No, hay que buscar por qué causa sangra más por las menstruaciones. No es normal. Y esto no se trata simplemente de dar un anticonceptivo para intentar disminuir el tema de las menstruaciones. Hay que entender que eso es simplemente un maquillaje. Hay que buscar las causas. El paciente sufre de miomatosis, sufre en el fondo alguna alteración hormonal, etc. Y por eso necesitamos la evaluación ginecológica, una evaluación con una eco transvaginal probablemente, para medir en el fondo cómo está el endometrio.
Todo esto es súper importante para saber en el fondo por qué sangra más la paciente. Si ya descartamos eso, tenemos que ir al segundo punto más importante, que son las hemorragias de carácter digestivo. Y ahí vamos a tener en el fondo lo más evidente, como una hemorragia digestiva alta, secundaria, no sé, úlcera péptica, un Mallory Weiss, entre otras. O sangrado digestivo bajo, que lo más frecuente estamos hablando de las causas hemorroidales, donde el paciente muchas veces no se da cuenta, o cuando se da cuenta, en el fondo dice que no, pero sangra muy poco. Sin embargo, esto de causa repetida, claramente aumenta las complicaciones, porque se acumula. Entonces, todo esto es importante evaluar antes de empezar simplemente un tratamiento. Hay que entender en el fondo que el tratamiento va a ser el aporte de fierro exógeno. Y esto no solamente con la alimentación, sino que también uno podría darlo vía oral en forma de comprimidos o incluso de forma endovenosa. ¿Qué es lo que uno busca? Acá lo que uno busca es normalizar no solamente la anemia, sino que también normalizar los depósitos de fierro en el cuerpo. Por ende, es súper importante de que el paciente logre entender que el tratamiento no se acaba recuperando la anemia, hay que recuperar también los depósitos que tiene. ¿Por qué? Porque en términos de sangrados, el paciente lo primero que va a perder va a ser los depósitos de hierro. Posteriormente va a empezar a anemizarse. Y en la recuperación va a ser al revés. Lo primero que se recupera es la anemia y después los depósitos de hierro se normalizan. Por eso el tratamiento es alrededor de unos 3 meses a 6 meses, dependiendo en el fondo del paciente y las características propiamente tal. Y acá hay que tener en cuenta la causa propiamente tal del sangrado o la causa malabsortiva. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar suplementando a un paciente que tiene algún problema malabsortivo, un bypass gástrico, o tiene acloridria, una enfermedad celíaca, darle fierro oral, porque va a pasar lo mismo que lo que pasaba con su alimentación. Literalmente pasa de largo y simplemente no se absorbe. Por eso, en estos casos hay que priorizar lo que es el fierro endovenoso. La otra gran pregunta que siempre hacen mis estudiantes es ¿cuánto propiamente tal administrar? ¿Cuánto sé yo en el fondo tratarlo? 3 meses y listo, pero ¿cuántos comprimidos al día? ¿O cuánto fierro endovenoso tengo que administrar? Bueno, eso va a depender, porque se pueden hacer cálculos de ello. Tenemos la fórmula de Ganzoni que nos permite calcular en sí cuánto es el aporte exacto para poder saber lo que necesita el paciente y así calcular, por ejemplo, la cantidad de fierro endovenoso que se requiere. Todos estos detalles nos hacen ver que la anemia ferropénica, por muy frecuente que sea, no sirve simplemente dar una pastilla de fierro, una pastilla en el fondo de algún tipo de fierro que existe en el mercado, independiente de la marca, y se acabó el problema. No, tengo que buscar las causas por qué la llave está abierta, de por cuál está sangrando. Por eso es importante todo lo que estamos conversando. Lo vamos a dejar hasta aquí. No se preocupen, vamos a seguir conversando de este y otros temas más adelante. Quédate con nosotros y no te olvides revisar nuestros temas aquí en nuestro canal. Suscríbete, deja tu like y ante cualquier duda, tus comentarios. Nos vemos muy pronto.